me están hablando mucho, ayúdenme con el sonido, por favor, ustedes atrás. Si no, ayúdenme desde afuera. Conocimiento del juzgado. Que está dando trámite a la acción de tutela con radicados 2025-200 2025-200 del desarrollo de la presente objeto. En ese sentido, y contando con la autorización, informo a todos los presentes que doy inicio a la grabación de la audiencia en formato de audio y video. Estoy dejando yo también una constancia, ya la tengo.
16, que la presente audiencia es pública, se le ha permitido a los medios desde la audiencia inicial a la fecha realizar grabación de cada una de las actuaciones públicas llevadas a cabo dentro del presente proceso verbal abreviado, máximo cuando el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza, abro comillas, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación, cierro comillas. Por lo anterior, se ha permitido que las audiencias sean grabadas y hechas públicas dentro del presente proceso. Se da continuidad a la intervención de la doctora Agna Rocío Suárez Aristizábal, quien manifiesta ya el recurso. Sí, pues es que usted nos está informando ¿Sobre una qué? sobre unas inasistencias que justificó, aparte que veía que funcionó. Sí, listo, la escucho ahora sí, entonces. Bueno, señor, previo a iniciar con la sustentación del recurso de reposición y el subsidio de apelación, quisiera solicitar. Previo a iniciar. Con el recurso de reposición, con la sustentación del recurso de Espacio de reposición y el subsidio de apelación. apelación. Solicito al inspector me informe si se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación La Procuraduría General de la Nación del presente proceso toda vez que no se evidencia la presencia de ningún representante de dicha entidad en esta diligencia.
manifieste. El inspector le manifiesta que se ha comunicado al jefe del Ministerio Público, personero municipal de dicha audiencia, que se llevaría a cabo el día de hoy. Aún así se informa que si considera pertinente la presencia de la Procuraduría en esta audiencia, la suspendemos y la convocamos para nueva fecha. Nosotros solicitamos en la audiencia pasada se gestionara por parte de la inspección la comparecencia de la Procuraduría. Para eso, pues, quien hace la PC del Ministerio Público en el municipio es la Personería Municipal. Nosotros le comunicamos a través del correo electrónico enviado a Personería el pasado 20 de marzo a las 8:02 am, donde pues le informábamos sobre el acta y sobre la reprogramación de la suspensión de la audiencia. A la fecha, pues, Personería Municipal no ha hecho ningún pronunciamiento que no se podía presentar a dicha diligencia. Entonces, usted me dice si la suspendemos. Continuamos. Listo. ¿Qué más? Procedo entonces con la sustentación del recurso de reposición y el subsidio de apelación. Recurso de reposición. Listo. Pues, si quieren van leyendo, yo lo voy revisando. Entonces procedo con la... Sí, señor. Procedo a Ya. sustentar el recurso de que aquí reposición. coloqué, me corrigió. Sustentación. Suspensión. Listo. Procedo con la sustentación del recurso de reposición, Y en subsidio de apelación. de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 23 de la Ley 1801 de 2016. 223. 223. Sí. Bueno, este recurso está dividido en dos partes. El primer argumento será relacionado con el saneamiento del proceso y la segunda parte con los argumentos de fondo. En conjunto ambas partes soportan los recursos enunciados, razón por la cual la inspección de policía deberá pronunciarse sobre ambos argumentos. Procedemos entonces con el primero, argumento relacionado con el saneamiento del proceso. El proceso fue adelantado por la inspección de policía de tal forma que se presentaron irregularidades que afectaron el derecho fundamental al debido proceso en sus diferentes garantías que lo componen. A continuación, se ponen en evidencia dichas irregularidades que han vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de mi representado. El artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 establece el procedimiento bajo el cual debe darse el trámite del proceso verbal abreviado. Allí se indica que la acción inicia bien de oficio o a petición de parte. Además, se indica que se debe realizar la citación tanto al querellante como al querellado para que asistan a la audiencia pública. Esta citación debe guardar sintonía con el derecho fundamental al debido proceso y, en ese sentido, la inspección de policía tuvo que haber remitido la citación a los canales oficiales de notificación judicial de la UTPE, esto es, el correo electrónico notificacionesjudiciales@utpeajesnacionales.com.co. Es contrario al derecho fundamental al debido proceso que la inspección de policía afirme que la notificación de la citación a la audiencia pública se surtió adecuadamente por aviso.
cuando no fue remitida al canal oficial de recepción de comunicaciones judiciales de la UTPN. Pegar un papel y tomar una fotografía del papel en las instalaciones del peaje luego de ocurrido el atentado terrorista y a sabiendas de que no se encontraba personal del concesionario, de ninguna manera puede entenderse como una notificación surtida en legal forma. Un paréntesis ahí. Para dejar claridad a los medios y al compañero que estaba filmando, se deja constancia que antes de la audiencia la doctora presentó a través de correo el texto del recurso, el cual se copió en la presente acta. La doctora lo está sustentando en la audiencia debidamente y yo lo que estoy haciendo es revisando que lo que ella está sustentando sea lo mismo que me envió al correo. ¿Listo? Continúe, doctora. Gracias. Es contrario al derecho fundamental al debido proceso que la inspección afirme que la notificación de la citación a la audiencia pública se surtió adecuadamente por aviso cuando no fue remitida al canal oficial de recepción de notificaciones judiciales de la UTPN. Pegar un papel y tomar una fotografía del papel en las instalaciones del peaje luego de ocurrido el atentado terrorista y a sabiendas de que no se encontraba personal de la UTPN, de ninguna manera puede entenderse como una notificación surtida en forma legal. También es violatorio al derecho fundamental al debido proceso que se le entregue copia del aviso a una persona que no tiene relación contractual de ningún tipo con la UTPN. Este procedimiento no guarda observancia de ninguna de las propias del derecho fundamental al debido proceso, pues la UTPN no recibió la notificación de la citación ni directa ni indirectamente. Además, la supuesta notificación realizada... Además, me faltó la supuesta. Además, la supuesta notificación realizada por la inspección de policía no cumple con los requisitos para considerarse una notificación surtida en legal forma, porque no se le dio traslado a la UTPN previo a celebrar la audiencia pública, ni de las querellas ni de las pruebas. Ni los querellantes ni la inspección de policía remitieron los escritos de las querellas y de sus pruebas a la UTPN. En ese sentido, se vulneran todas las garantías que componen el derecho fundamental al debido proceso, porque con esta acción la inspección de policía privó a la UTPN de la oportunidad de preparar la defensa. Adicional a lo anterior, la inspección de policía decidió de forma anticipada, sin fundamentos y desatendiendo el procedimiento del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, ordenar la suspensión temporal de la obra que se adelanta en la autopista internacional, específicamente en la caseta de peaje La Parada. Esta decisión fue proferida sin haber dado inicio a la audiencia pública y sin constatación de los hechos que dieron lugar a las querellas. Es decir, de forma anticipada, a partir de un prejuzgamiento, la inspección de policía decretó una medida provisional sin fundamento normativo alguno y en contravía del procedimiento establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Recuérdese que este artículo no prevé que la inspección de policía pueda prejuzgar y ordenar una medida provisional que en síntesis obedece al objeto medular de las querellas policiales. Entonces, el prejuzgamiento de la inspección de policía se da porque sin siquiera haber iniciado la audiencia pública ni haber permitido el derecho de contradicción y defensa que le asiste a mi representada, la inspección de policía decidió ordenar la suspensión de la obra y abstención de continuar cualquier actividad. Incluso, el mismo aviso indica que el prejuzgamiento es tal que se menciona que en caso de no hacer caso a la medida provisional dictada con prejuzgamiento, habría lugar a sanciones policivas por desacato, cosa que se predica exclusivamente de la decisión final. Entonces, es claro que la inspección de policía prejuzgó a la UTPN en detrimento del derecho fundamental al debido proceso que le asiste. La inspección de policía, al momento de iniciar la audiencia pública el día 3 de marzo de 2025, vulneró las garantías fundamentales que componen el derecho al debido proceso de la UTPN, pues no solo no notificó en debida forma ni de acuerdo con la ley las querellas policivas iniciadas en contra de la UTE, sino que desconoció la etapa de argumentos, pues en la grabación
que es preciso indicar es de un medio de comunicación y no de la inspección de policía como correspondería, se advierte que se omite esta etapa y sencillamente se indica que se tiene 5 días para aportar pruebas. Esta acción de la inspección de policía es contraria al derecho fundamental al debido proceso de la UTPN, porque la etapa de argumentos corresponde al espacio por medio del cual se contestan y refutan los hechos afirmados en las querellas, así como se ponen de presente las pruebas documentales que se aportan para soportar la contradicción de las querellas. Los 5 días que menciona el inspector de policía corresponden bien a aquellos referidos en el numeral segundo del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, referentes al término para citar la audiencia pública o bien a los referidos en el literal C del numeral tercero del mismo artículo, los cuales se refieren al decreto y práctica de pruebas solicitadas en las querellas y en la etapa de argumentos de la audiencia pública. Entonces, como se advierte de la videograbación de la audiencia del 3 de marzo de 2025, el inspector de policía vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la UTPN, porque no solo no notificó en debida forma la citación de la audiencia, sino que omitió totalmente llevar a cabo esta etapa. Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que el inspector de policía tampoco agotó la etapa de la invitación a conciliar, establecida en el literal B del numeral tercero del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, ni la etapa de decreto y práctica de pruebas, establecida en el literal C del numeral tercero de la ya referida norma. Lo anterior se traduce en un defecto procedimental que da lugar a la violación al derecho fundamental al debido proceso de la UTPN. Durante el desarrollo de la audiencia del 3 de marzo de 2025, el inspector de policía reiteró que no se podía continuar con la construcción, ratificando la medida provisional adoptada de forma previa al inicio de la audiencia, corroborando un actuar irregular en el desarrollo del trámite que nos ocupa. Además, en la audiencia del 3 de marzo de 2025, en ningún momento se advierte que el inspector de policía haya decretado pruebas ni haya acudido el plazo establecido en el artículo 223 de la Ley 1801-2016 para practicarlas. Luego, resulta sorpresivo y contrario al derecho fundamental al debido proceso. Doctora, perdí. Luego resulta Luego, resulta sorpresivo y contrario al derecho fundamental al debido proceso que la decisión adoptada en el auto 022 de 2025, por medio de la cual se impone una sanción urbanística, esté fundamentada en un informe del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres y en un informe del Comité Asesor para Manejo y Uso del Espacio Público. Estas pruebas aportadas al proceso no fueron trasladadas a la UTPN para efectuar la respectiva contradicción, lo cual se traduce en una vulneración directa al derecho fundamental al debido proceso. Aún más, no es claro en qué momento esas pruebas fueron decretadas ni practicadas, razón por la cual esa irregularidad impacta directa y negativamente en el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a la UTPN. Si a esto se añade el hecho de que no fueron trasladadas a la UTPN para su respectiva contradicción, aún más se materializa la vulneración fundamental al debido proceso. Entonces, las diferentes irregularidades ocurridas dentro del curso del trámite del proceso verbal abreviado han sido vulneraciones sucesivas al derecho fundamental al debido proceso que le asiste a mi representada, razón por la cual la inspección de policía no puede convalidar tales actuaciones y, en su lugar, debe retrotraer toda la actuación desde el inicio para adecuar el trámite y que éste guarde observancia con el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a la UTPN. Nos dice, del proceso verbal abreviado han significado vulneraciones sucesivas. Sí, señor. Aquí no está sucesivas. Al derecho fundamental al debido proceso. Sigamos. Finalmente, se tiene que en la grabación de la audiencia del 3 de marzo de 2025, efectuada por un medio de comunicación, se ve claramente cómo el inspector de policía, desde el minuto 50-57, dio declaraciones públicas en relación con el proceso verbal abreviado. La gravedad de sus declaraciones corresponde a la reafirmación en el prejuzgamiento realizado por el inspector de policía, pues desde el minuto 52 se refirió al objeto medular de las querellas policivas,
afirmando que el desmonte de ellos lo conocen como demolición y al existir una demolición se necesita tener un permiso por parte del ente encargado. Peor aún, el inspector de policía afirmó textualmente que, abro comillas, la inspección de policía lo que está haciendo es una actuación en torno a la integridad urbanística. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está construyendo o está realizando una demolición y no tiene el permiso correspondiente, la obra se debe suspender. En tal razón, la semana anterior acudimos como inspección de policía, se fijaron unos avisos porque estaban realizando unos trabajos de demolición o construcción porque estaban taladrando o metiendo algunas cosas dentro de la vía. Entonces, para poder intervenir en espacio público como lo es la autopista internacional, deben existir unos requisitos, unos permisos. En este caso, estamos revisando que ellos presenten los permisos correspondientes. El día de hoy, lo que se hizo fue ratificar la medida de suspensión de los trabajos de construcción o los trabajos de demolición donde se encuentra ubicada la caseta de peaje y se le concedieron 5 días hábiles al presunto infractor para que presente estos permisos ante la inspección de policía. Si no los presenta, se ratificará la medida de suspensión y no podrá continuar con los trabajos que se están adelantando. Cierro comillas. Las afirmaciones hechas por el inspector de policía correspondan a aquellas bajo las cuales considera una decisión definitiva sin siquiera haber culminado el trámite que establece el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Por lo tanto, es evidente el prejuzgamiento realizado por la inspección de policía, razón por la cual se encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la UTP. De ahí que la primera parte del recurso de reposición y el subsidio de apelación está encaminada a que se concedan y, en ese sentido, se sanee el trámite y se realice en observancia del derecho fundamental al debido proceso que le asiste a la UTP. Segundo, argumento relacionado con el fondo del asunto. ¿Salgo el sitio? Me hace nada más leyendo. La decisión adoptada por la inspección de policía de imponer una sanción urbanística es incorrecta. A continuación se ponen en evidencia las razones por las cuales es una decisión incorrecta sin perjuicio de renunciar o restar valor al argumento anterior. La inspección de policía basó la decisión de imponer una sanción urbanística en que el infractor no acreditó que estuviera realizando ningún proyecto de infraestructura vial en la autopista internacional, ni en el municipio de Villa del Rosario. Además, la inspección de policía indicó que no se acreditó la licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público para demolición y reconstrucción de la caseta de peaje La Parada o permiso alguno. Este argumento es errado por varias razones. La primera de ellas consiste en que no es cierto que se requiera tramitar y obtener una licencia de demolición de la infraestructura de la caseta del peaje ni de la infraestructura ubicada al costado de la caseta de peaje, porque el artículo 2.2.6.1.1.11 del decreto 1077 del 2015 establece en su literal B del numeral 1 que no se requieren licencias urbanísticas para la ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y o municipal. Esta norma lo que indica es que para la construcción de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y o municipal no se requerirá licencia urbanística en ninguna de sus modalidades. En el caso que nos ocupa, es claro que no se requiere una licencia urbanística para la demolición, porque la caseta del peaje y toda la infraestructura asociada a él corresponde al proyecto de infraestructura vial del área metropolitana de Cúcuta y norte de Santander, el cual fue considerado como de interés público mediante el COMPES 3531 de 2008. Entonces, es claro que la estación de peaje La Parada corresponde a un proyecto de infraestructura vial que compone la red vial nacional, regional, departamental y o municipal. Además, la infraestructura de la caseta del peaje y edificaciones asociadas que hacen parte de la red vial nacional no contiene edificaciones convencionales de carácter permanente, puesto que una edificación, según lo establece el artículo 14 el numeral 14 del artículo 4 de la Ley 400 de 1997, es una construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres humanos.
En este caso, la caseta de peaje e infraestructura asociada que hace parte de la red vial no corresponde a dicha clasificación, por lo que no requiere una licencia urbanística de demolición. La segunda razón por la cual está equivocada la decisión es porque no se requiere una licencia de intervención de espacio temporal, porque el artículo 35 de la Ley 1796 de 2016 establece como excepción a tal necesidad que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes. En el caso que nos ocupa, el INVIAS es el titular de la vía nacional denominada Autopista Internacional. Dicha vía nacional está compuesta por el corredor vial, la caseta de peaje y la parada y la infraestructura asociada a ella. En ese sentido, el INVIAS celebró un contrato de concesión con la Unión Temporal Peajes Nacionales para que en cumplimiento de las funciones propias del INVIAS sea la Unión Temporal quien se encargue de recaudar la tarifa de peaje. Es decir, el contrato de concesión suscrito entre el INVIAS y la UTPN habilita a la Unión Temporal a ubicarse en la caseta de peaje y en la infraestructura asociada, realizar el cobro de la tarifa de peaje y a realizar las actividades necesarias para el normal cumplimiento de la actividad concesionada. Lo anterior es fundamental analizar en sintonía con el artículo 2261.112 del decreto 1077-2015, ya que en el parágrafo segundo del citado artículo establece que las entidades de nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, como lo es el INVIAS, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal o distritales, o en el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y contemplen. Sobre esto, debe recordarse que el proyecto de infraestructura vial relacionado con el área metropolitana de Cúcuta y norte de Santander, analizado en el COMPES 3531 de 2008, fue objeto del contrato de concesión número 006 de 2007, adelantado por el Instituto de Concesiones INCO y celebrado con la Sociedad Concesionaria San Simón S.A., y sobre el cual el Ministerio de Transporte, mediante la resolución 4869 del 31 de octubre de 2006, ordenó la instalación de la caseta de peaje en la parada, precisamente en la vía Cúcuta-Puente Internacional Simón Bolívar. Al término de dicha concesión, la infraestructura vial, la caseta de peaje y toda la infraestructura asociada son revertidas al INVIAS y pasan a ser de su propiedad. Lo anterior implica entonces que la UTPN, en el marco de una situación coyuntural, como lo es el atentado terrorista impetrado por el ELN en la caseta de peaje, puede remover los escombros derivados del atentado y, si es necesario, demoler la totalidad de la estructura de la caseta de peaje, si con ello se garantiza la seguridad no solo del personal de la UTPN, sino también de los diferentes usuarios de la vía. Lo anterior, en el entendido que se realizan dichas actividades para poder ejercer el recaudo de la tarifa de peaje en cumplimiento del contrato de concesión suscrito con el INVIAS. Por lo tanto, no es necesario contar con una licencia o permiso de ocupación de espacio temporal, porque en este caso se configura la excepción de que la ocupación u obra se ejecuta en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes. No debe perderse de vista que quien es el titular de la vía, de la caseta de peaje La Parada y de la infraestructura asociada es el INVIAS. La estación de peaje La Parada, ubicada en el municipio de Villa del Rosario, hace parte de la infraestructura que debe operar y administrar la Unión Temporal Peajes Nacionales en virtud de lo dispuesto en el apéndice técnico 1 del contrato de concesión 1702 de 2021. Por lo tanto, las razones que fundamentan la decisión de imponer una sanción urbanística son equivocadas por lo expuesto anteriormente. En mérito de lo expuesto, solicito respetuosamente a la Inspección de Policía que se conceda el recurso de reposición y en subsidio de apelación formulado y sustentado oportunamente. En ese sentido, solicito a la Inspección de Policía que atienda principalmente los argumentos relacionados con el saneamiento del presente trámite
y que retrotraiga toda actuación en aras de surtir el trámite en debida forma y con observancia al derecho fundamental al debido proceso. Sin perjuicio de lo anterior, solicito a la Inspección de Policía que acceda al recurso de reposición y subsidio de apelación y, en ese sentido, revoque la sanción urbanística y la multa especial impuestas a la UTP, que declare cerrado el caso y su consecuente archivo definitivo. En caso de que el recurso de reposición no sea concedido, solicito se dé trámite al recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, el cual deberá ser concedido en el efecto suspensivo de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del numeral cuarto del artículo 223 de la Ley 1801/2016, el cual dice que para la aplicación de las medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo de suerte que sea el superior jerárquico el que analice, resuelva y acceda a lo pretendido por la UTP en el presente recurso de apelación. Doctor Robert, ¿va a ser parte de la audiencia? Lo dejo en la constancia que se presentó siendo la... Oh, aquí ya tengo eso. ¿Va a manifestar algo, doctor? Si no tengo traslado, dije, sí. Sí, doctor, no puedo darle traslado ya porque pues, el tiempo. ¿Listo? Ya una hora. Pero sí me puede indicar cuándo lo envía el programa. Lo envió ahorita, lo acabo de enviar. ¿Ahorita lo envió el programa? Claro, sustentaciones en la audiencia.
Colocamos 4 y cuarto, 4 y 10, mientras firmamos en minuto. ¿Sí? 4 y 10. El manifiesto. La inspección de policía suspende la presente audiencia pública con el fin, dentro del principio del deber objetivo de cuidado que la merita a todo servidor público, y con el fin de sustentar y resolver en debida forma el presente recurso de reposición en subsidio de apelación presentado el día de hoy por la doctora Edna Rocío Suárez Aristizábal, se notifica que se suspende y se dará continuidad a la presente audiencia el próximo miércoles 2 de abril del 2025 a las 3 p.m. Perdón, ¿qué horas? No he mirado la hora, perdón. ¿A qué horas? Nuestra mañana. O a las 2. ¿A las 2? Sí. Yo a las 2 no puedo. Subiría como a las 10, terminaría tarde. Ya a las 3 sería perfecto. Es que es por lo de los pasajes de la doctora. Si tuvimos garantías. Pues, ¿Y en la mañana? No, en la mañana tengo full. Tengo jueves 3 de abril todo el día libre. La podemos hacer jueves 3 de abril. ¿A qué horas? 8 de la mañana. ¿A qué horas? ¿A las 3? 3 p.m. jueves, miércoles 2 de abril. Edna Rocío Suárez Aristizábal, 1057-305-441-273-494. Robert Paul Vaca Contreras, 1092-351-861, 297-016. Yo le voy a colocar en borradores para que tenga el favor de imprima y recomiendo siempre tenemos código. Imprímame 3 Juli, hágame un favor. Pero como vale aquí.
Listo, firmamos y le entrego copia a cada uno. Listo. Dos. Germán en borradores, imprima, por favor, que se acabó la pinta. Imprima 2 paquetes, don Germán. Ay, qué bueno. ¿El primero salió bien? Si no salió bien, volver a escribir. No, imprima los 3, Germán, por favor.